Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos a Entre Líneas. Hoy vamos a estar tratando aquí el tema de la transición de los gobiernos municipales, del que se va de Juan Jure, del que llega de Juan Manuel Llamosas. Han comenzado las reuniones, la semana pasada habían estado los dos, el intendente saliente y el entrante, reunidos en un primer encuentro en la casa del primero. Y a partir de esta semana empezaron los encuentros de los equipos, de unos y de otros, empezando por los equipos económicos. Así es. Que han comenzado una transición hasta aquí en calma, ¿no? Sí, hay que decir que es un proceso de transición que se está dando de manera madura, ¿no? Adulta, por una vez. Porque en las otras transiciones, si bien no había habido conflictos de fondo, sí ocurrió que no le dejaban información al gobierno que venía, claro, lo cual complicaba el arranque de la gestión. En este caso se está haciendo de manera aceitada y lo destacaban los equipos económicos de Llamosas ayer, después de la primera reunión que tuvieron con María Alicia Panza, la secretaria de Economía, que le dejaron a disposición toda la información económica, con lo cual le agiliza muchísimo el inicio de la gestión que arranca el 2 de julio. Está bien, así debería ser siempre. Sí, ¿no? Claro, así debería ser. Un dato que surge de ese primer encuentro es la deuda que remarcó Pablo Antonetti, que es quien sería el próximo secretario de Economía de la gestión de Juan Manuel Llamosas, de más de 300 millones de pesos que va a heredar la gestión del intendente electo, ¿no? Para el próximo mandato. 300 millones de pesos que en teoría vencen en el segundo semestre de este año. Claro. Con lo cual, si bien no es la deuda total, sí preocupa la acumulación de vencimientos en el segundo semestre. Está todo muy concentrado ahí. Así es. Vamos a tener a dos referentes de los equipos económicos. Por un lado a María Alicia Panza, la secretaria de Economía del actual gabinete del intendente Jure, y por otro lado Ernesto Ferreira, que fue secretario de Economía de Rins, de Alberto Cantero, y que ahora es el principal referente económico de Juan Manuel Llamosas, ¿no? Si bien el secretario va a ser Pablo Antonetti, la voz más autorizada dentro del equipo de Llamosas hasta ahora ha sido Ernesto Ferreira, con quien vamos a estar charlando sobre cómo ve la situación actual de las cuentas municipales. Bueno, y hablando de referentes, también va a estar aquí el referente de Llamosas, que ha presentado por lo menos hasta aquí, y que es una incorporación extrapartidaria, ¿no? La de Martín Cantoro, el tribuno de cuentas, que va a pasar a formar parte, se supone, del gabinete de Juan Manuel Llamosas. Vamos a estar hablando... En infraestructura. Así es, de las obras, lo que hereda la gestión de Juan Manuel Llamosas y lo que planean para adelante. También nos vamos a estar ocupando aquí, más allá de la transición, del anuncio que se hizo en la noche de ayer, miércoles, con la Sociedad Rural de Río Cuarto, que presentó el evento más importante que tiene la ciudad en el calendario anual, que es la muestra, la exposición de septiembre, que este año tiene la particularidad de arrancar el último día de agosto, el 31 de agosto, que se va a extender hasta el 4 de septiembre. Va a estar aquí hablando de esa muestra y del momento del campo, que va a tener además una particularidad. Esa muestra van a estar los tres gobiernos presentes, después de mucho tiempo, ¿no? Va a estar el gobierno nacional con un stand en la muestra, también el provincial y el municipal. Va a estar, decíamos, el presidente de la Sociedad Rural, Javier Rotondo. Nos vamos a los auspicios y enseguida tenemos aquí el primer invitado. Auspician este programa Bio 4, impulsando la economía y el crecimiento regional. ASR, Alimentos Santa Rosa, expeller de alta calidad. Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, una empresa al servicio de la gente. CESIS, Centro Empresario, Comercial, Industrial y de Servicios. Sociedad Rural de Río Cuarto, desde 1935 en defensa de la producción y el desarrollo. Diego Cid, exclusivo. Universidad Nacional de Río Cuarto, creer, crear, crecer. Municipalidad de La Cautiva, trabajando para crear posibilidades. Comuna de Chucul, tu lugar en la tranquilidad de un pueblo que crece. Consejo Deliberante de la Ciudad de Río Cuarto. AGEC, Asociación Gremial Empleados de Comercio. Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, Seccional Río Cuarto. Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, en defensa de la educación y los educadores. Bioeléctrica, energía en origen.
Continuamos en Entre Líneas, ya está con nosotros uno de los referentes, decíamos al comienzo del programa, en materia de infraestructura del próximo gobierno municipal de Juan Manuel Llamosas. Hablamos de Martín Cantoro. Martín, gracias por venir al programa. No, por favor, gracias a usted por la invitación. Bueno, hablamos de transición en el comienzo. ¿Qué imaginan que van a recibir en materia de infraestructura como herencia del gobierno de Juan Jure? En primer lugar, eso, uno no puede asumir antes de que el intendente lo designe, con lo cual uno le baja mucho los decibeles de esta cuestión, y así como ha sido muy prudente Juan Manuel durante su campaña, uno también lo es y no se quiere anticipar a los hechos. Y respecto a lo que vamos a recibir, es lo que uno ha venido planteando a lo largo de muchos años, desde los espacios que le ha tocado ocupar. Nos parece a nosotros que en materia de obra pública hay dos contratos centrales, digamos, en donde lo que ha faltado es control y exigirle a la empresa el cumplimiento de los pliegos y las condiciones contractuales pautadas. ¿Estabas hablando de viviendas? De vivienda, del contrato de infraestructura, el contrato de infraestructura de los últimos dos loteos, de lo que es Castelli y Alberdi. Era una obra que se tenía que ejecutar en un año y pagarse en dos. Llevamos 2 años, la obra no está terminada. Y en el primer año, la verdad que la empresa cobró mucho más de lo que estaba previsto en el pliego, con lo cual, digamos, tenemos diversas irregularidades en la ejecución de estos contratos, que será parte de lo que seguramente habrá que revisar, de alguna manera, controlar qué es lo efectivamente que se ha hecho, se ha avanzado, y comenzar a exigirle a la empresa que se cumplan con las condiciones pautadas. Vos habías hecho incluso una denuncia judicial con respecto a pagos de más que se habrían hecho por trabajos que la empresa, en el caso de las viviendas, no realizó. En ese momento sí, nosotros detectamos claramente que la empresa había certificado y cobrado en febrero del 2014 trabajos que nosotros comprobamos, y así se lo presentamos al fiscal, que aún en octubre de ese mismo año, es decir, 8 meses después, todavía no estaban realizados. Y después se siguieron sumando diversas irregularidades. La misma empresa en ese mismo febrero cobró más de 10 millones de pesos para generar un acopio de materiales que debía transformarse en sanitarios, materiales para hacer instalaciones eléctricas, cerámico, ladrillo. Estamos hablando de Iveco. No todavía. Pero cuando Iveco dice, yo no puedo ejecutar más esta obra, le voy a transferir el contrato de Incisa, la municipalidad aprueba esa transferencia contractual, de posición contractual, que así se llama técnicamente. Lo cierto es que Iveco le dice a Incisa, yo no te voy a dar más que 13 casas que tengo en ejecución en uno de los barrios, concretamente en el Cispren, y no más que eso. Y no se sabe qué pasó con el acopio. Claro. Es decir, pero no es una cuestión entre privados. El acopio lo financió el Estado municipal con plata que aportaron todos los riocuartenses y particularmente los adjudicatarios del plan. ¿Qué piensan hacer con ese caso? Lo que hay que entender de una vez por todas es que exigirle a las empresas el cumplimiento de las condiciones contractuales es defender el interés de todos los riocuartenses. Lo que no podemos hacer es, detrás de una ilusión concreta y que uno entiende cada una de las familias, permitirle a la empresa que haga cualquier cosa con la ejecución de los contratos. ¿Y qué debería hacer el próximo gobierno con esas irregularidades que vos las detectaste, las denunciaste y que por lo tanto son permanentes? Nosotros estamos ampliando continuamente y recabando información y aportando en este sentido. Recientemente, sobre fines del año pasado, se le ha incrementado el precio que se le paga por las viviendas a la empresa, se quiere cambiar de alguna manera el objeto del contrato en el sentido de que ya no haría más viviendas para clase media, sino que ahora serían viviendas sociales, pero pagando sobre costos de una vivienda de clase media. Entonces me parece que hay ahí toda una cuestión de permitir a la empresa continuamente y darle todo tipo de mejoras, cuando en realidad me parece que la mejor manera de defender a los riocuartenses es exigir a la empresa que cumpla con los contratos. Ivecor cobró 40 millones de pesos y entregó prácticamente 100 viviendas, porque cuando se fue las últimas que faltaban entregar estaban ahí con muy pocas cuestiones por hacer. Incisa lleva cobrado 90 millones de pesos. Entregó 49. En la obra hemos gastado 130 millones de pesos y tenemos 150 viviendas. O sea que en términos de efectividad sí se ha sido peor. Exactamente. Y lo que trato de explicar siempre, a uno no le es grato todo esto. Y no lo hace en ánimo de sacar rédito político. Uno entiende que vamos a perder mucha plata todos los riocuartenses por estos desmanejos, por esta falta de capacidad de gestión. ¿Vos decís que cada vivienda costó entre 800 y 900 mil pesos?
Hay otras viviendas en construcción. Lo concreto es que habiendo abonado 130 millones de pesos, tenemos 150 viviendas finalizadas después de 37 meses. Esto también hay que decirlo. También. Estaba previsto 5 etapas de 10 meses cada una. Para el mes 30, que se cumplió en noviembre pasado, debíamos tener 500 listas, más el 50% de avance, que eso ya después no se habló más. Sí, no se habló más. Pero está pautado, ¿sí? Y se supone que la empresa que se quedó con el contrato originalmente y la que lo heredó después, o se lo quiso quedar después, eran conscientes de ello y la oferta contemplaba hacerse cargo de esa inversión. ¿Por qué no se exige? No solo está eso, sino que además sobre lo hecho hay muchos reclamos y fallas. Admitido por todo el mundo, digamos, por la primera constructora, por la que tiene el contrato ahora, ni hablar si le preguntamos a los pobres adjudicatarios que han recibido esas viviendas. ¿Y La calidad es qué se hace sumamente con deficiente. Mira, hasta donde nosotros pudimos ver en el expediente, ya la propia Incisa dice: yo con las viviendas de la primera etapa No tengo nada que no ver. me hago más cargo. O sea, hice las refacciones que consideré que podía llegar a hacer, pero ya no es problema mío. Y por otro lado, Ibecor reclamándole al municipio que le devuelva todas las garantías porque ellos ya no tienen ningún tipo de vinculación con el municipio. Entonces, ¿quiénes terminamos pagando los platos rotos? Una vez más, todos los riocuartenses, A través de por la una municipalidad. por una obra que ya pagamos, y bastante cara. Entonces, pero es una matriz de gestión generalizada. Es decir, lo mismo nos pasó con el contrato de la basura, controles muy flexibles, las aplicaciones de multa, si no guardan una correlación con el canon que se lleva la empresa, también tienen muy poco sentido. Martín, durante la campaña el intendente electo insistió con un concepto que es declarar la emergencia en infraestructura vial. ¿Qué implica eso en los hechos, más allá del rótulo? Sí, a ver, yo concretamente con Juan pudimos charlar muy poco. Yo entiendo que, insisto, entiendo una interpretación personal mía. Aspira a darle un cambio de cara a la ciudad, tanto en su infraestructura pavimentada, en lo que hace la infraestructura vial, como a la no pavimentada. Yo creo que supera una instancia de decir, bueno, cubrir los baches concretos, en este caso del bache de la arteria, insisto, porque también hay un concepto de Juan Manuel que me parece que es mucho más Bache de abarcativo, gestión, ¿no, Juan? exactamente, mucho más abarcativo y que va mucho más allá justamente del bache de la calle. Tiene que ver con eso, es decir, dar rápidamente un giro en este sentido, y que después con un mantenimiento normal no deberíamos volver a llegar a esta instancia, digamos. Debe tener que ver también con los recursos que se asignan, ¿no? Sí, y lo crítico en esto es haber llegado a esta instancia. Dejar que el deterioro fuera tan pronunciado. Exactamente. Martín, y en cuanto a déficit de infraestructura, porque estamos diciendo de una cuestión básica, ¿no? Como es tener las calles más o menos arregladas. La ciudad, en estos años, ha ido acompañando el crecimiento poblacional, urbano, en cantidad de calles y de viviendas, o se retrasó y por lo tanto también hace falta. A ver, fueron acercarse. muy pocas las inversiones realizadas del Estado municipal en este sentido. Insisto, le ha costado hacer mantenimiento, con lo cual inversión Claro. mucho más complicado. Con lo cual también en esta primera instancia creo que en todas las áreas de gestión va a ser más o menos lo mismo. Va a ser analizar un presupuesto que ya está diagramado, que tiene un principio de ejecución, con lo cual, digamos, uno se va a encontrar también con ese tipo de limitaciones, al menos durante estos primeros 6 meses de gestión. Obviamente que también rápidamente va a haber que comenzar a trabajar en lo que es el presupuesto ya del 2017, en donde ya se le podrá dar otro tipo de perfil y asignar otro tipo de prioridades a posibles obras de infraestructura, a recursos para asignar a mantenimiento y demás. Se habla mucho del presupuesto sobre ejecutado. ¿Qué control tienen ustedes y hasta dónde está sobre ejecutado el presupuesto este año? No, a ver, yo en eso soy muy cauto. Uno observa, digamos, algunas cuestiones que por ahí pueden haber presentado un nivel un tanto más elevado de lo habitual, pero digamos, me parece que hay un comportamiento en algún sentido similar al que se observa todos los años. Generalmente en el primer semestre se ejecuta un poquito más. ¿Pero eso es normal de todas las administraciones o es un desmanejo de esta? Obviamente, si uno se pone a ver, se inició toda una batería de obras dividiéndola en múltiples etapas para refaccionar todo el microcentro, cuando era todo lo que estaba presupuestado para el año. Se ejecutó todo en el primer semestre y se comprometió todo el gasto en el primer semestre. Bueno, con lo cual no va a haber para ejecutar en ese sentido en el segundo. Pero bueno, también son las definiciones que tomó esta gestión y estaba en condiciones de hacerlo. Bueno,
le tocará a esta gestión nueva y que va a arrancar ya en los próximos días, ordenar todas estas cuestiones, analizar fehacientemente cuáles son los niveles de ejecución de cada secretaría, no tampoco me parece que vayan a ser todas por igual, en eso hay que ser muy cauto. No hay una cosa muy preocupante en ese sentido, de sobre ejecución. Digamos, hay algo un poquito más allá de lo normal, pero no, a ver, no es que está el 80% del presupuesto ejecutado. O sea, Está bien. Suele ocurrir además en épocas electorales, ¿no? Tal cual, sí, obviamente ahí va a quedar un gasto comprometido sumamente elevado que lo va a tener que pagar la próxima gestión, eso está claro. Digamos, todo lo vinculado con todas estas obras a las que hacemos referencia, remodelación de Plazón, Mansancho Vereda, la propia ejecución el Boulevard, ahora arranca otra nueva obra en el paseo sobre calle Sobremonte, digamos, diversas obras que parecen de menor cuantía, pero cuando uno la suma, son entre 10, 15 obras. En realidad las obras son pocas, están divididas en muchas etapas o en diferentes aristas a los efectos de evitar las licitaciones públicas, que es lo que corresponde hacer, ¿sí? Pero cuando entramos a sumar nos encontramos con que hay 20, 25, 30 millones de pesos que van a tener que ser abonados seguramente en la próxima gestión. Martín, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a usted por la invitación. Gracias. Nos vamos a una pausa y enseguida hablamos de la transición, pero Así económica. Cómo están las cuentas de la municipalidad, cuál va a ser la herencia que va a recibir el intendente electo Juan Manuel Llamosas.